tercera vez está en un proceso electoral, pero eso será más adelante. Hoy vamos a plantear un tema que está dentro de la pandemia y que hemos recogido como testimonio permanente, estando o no estando en cuarentena, y es la criminalidad. Pero no solamente vamos a hablar del tema de lo que ocurre en la calle todos los días, sino que hay un problema de fondo. La policía ha hecho un gran esfuerzo durante la pandemia, ha llegado a detener en flagrancia a 90 criminales, 90 delincuentes. Pero ¿qué ocurre? Cuando llega la Fiscalía de la Nación, simple y llanamente a los 30 días salen liberados, no tienen una acusación y no sostiene la investigación inicial de la policía. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país en medio de la desesperación que tenemos frente a una situación de emergencia sanitaria. María Horna tiene el reportaje. Alejandro Gumbey, Urupeque, Samán. ¿De dónde eres? Zapallar. Alex Paul Melda Melgarejo. ¿Edad? 22 años. ¿Cómo te llamas? ¿Nombre? Estos son solo algunos de los operativos policiales que en el último año, desde que se inició el estado de emergencia en nuestro país por la COVID-19, han permitido la captura de peligrosos extorsionadores, marcas, robacasas, estafadores, sicarios y asaltantes. Ya cumpliste 18 años. ¿A dónde le iban a meter? ¿A dónde le iban a meter? Capturas en flagrancia que pusieron al descubierto a estos delincuentes que operan en el país en medio de una de sus peores crisis económicas y sanitarias. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿De dónde eres natural? Venezuela. ¿Qué tiempo estás aquí en Perú? 8 días. 8 días recién. ¿Por dónde has entrado? Acá a Perú. Ecuador. ¿Ilegalmente? Sí. Después de estas capturas se pensó que estos criminales cumplirían condena por sus delitos. Sin embargo, desde marzo del 2020 hasta lo que va del año, más de 90 delincuentes que fueron reconocidos por sus víctimas han quedado en libertad, solo con procesos de investigación. Lo mismo ha pasado con aquellos que fueron detenidos en flagrancia falsificando medicinas. Esto, usted ha bajado de acá y lo ha dejado acá en ese lugar, ¿correcto? Ya. El Ministerio Público dispone que son 30 días de investigación y que los señores, pese a que tienen antecedentes, pese a la gravedad de todo lo que han estado haciendo con todo lo que se ha podido mostrar en la falsificación, disponen la libertad. Porque los delincuentes capturados en flagrancia están volviendo a las calles. Este trabajo probado con elementos, inclusive algunas capturas en flagrante delito cuando hay flagrancia, es tirado al tacho por las fiscalías. No solamente las fiscalías que trabajan en adilíntimo, también las fiscalías que trabajan con las comisarías de la séptima región, con las de Pincris y a nivel nacional. El 4 de junio del año pasado, el Ejecutivo promulgó un decreto legislativo de carácter excepcional para evitar el hacinamiento de cárceles por la pandemia. Bajo ese argumento, en la mayoría de los casos citados en este reportaje, se ordenó que las diligencias para investigar a los delincuentes se ampliasen por 30 días. El problema es que, terminado el plazo, la Fiscalía no formalizó denuncia y estos sujetos volvieron a las calles. Esto del estado de cuarentena y esto del estado de emergencia por la pandemia ha originado que las fiscalías trabajen en trabajo remoto. Y eso obviamente ha permitido ciertamente niveles de impunidad por un lado y también niveles de exceso de carcelería por otro. 2:39 de la tarde, cuadra 2 de la calle Matamoros en San Borja. Un empresario acaba de estacionar su auto en la puerta de su edificio. De pronto es atacado y amenazado de muerte por un ladrón que le quita el dinero que minutos antes acababa de retirar de una agencia bancaria en un centro comercial. En ese instante, la víctima corre, pero el delincuente lo alcanza y brutalmente lo lanza contra el pavimento. El criminal no se rinde y vuelve a amenazar de muerte al hombre de negocios, quien sigue luchando para evitar que le arrebaten su dinero. Sin embargo, todo esfuerzo es en vano. El criminal le dispara en la pierna, coge el morral con el botín y huye rumbo al auto que lo esperaba en una calle paralela. Encontramos los mismos vehículos, el auto negro y el carro rosado. Los mismos sujetos que han sido identificados por este empresario al momento que iban a accionar.
Al momento de la captura ocurrida el 6 de octubre del 2020, la policía halló en poder de estos delincuentes una granada de guerra, armas y municiones. A pesar de que fueron identificados por la víctima, estos sujetos fueron liberados 2 días después. La Fiscalía, por su parte, ordenó que sean investigados en libertad. Sin embargo, venció el plazo de investigación fiscal, no hubo acusación y estos sujetos se encuentran ahora libres de polvo y paja. En segundo lugar, se pierden las evidencias. Se manejan mal las evidencias. Todo esto cuesta dinero al Estado. La policía, para hacer un plan de inteligencia, un plan de búsqueda, se gasta dinero. Para hacer los pesquisas para la investigación, se gasta dinero. Se paga horas hombre, vehículos, combustible, aparatos de tecnología. Simplemente la investigación termina siendo una investigación inútil porque la investigación tiene que darse en el campo y los fiscales no están saliendo a hacer investigación en campo, están trabajando prácticamente todos desde su casa. Incluso los interrogatorios lo hacen con una llamada telefónica, el policía es el que toma la declaración y el fiscal está en su casa haciendo un control de llamada o un control de videollamada, nada más. Eso obviamente no permite que se llegue a la verdad. 29 de octubre del 2020, los investigadores de la División de Secuestros de la DIRINCRI capturaron a los integrantes de una banda que había sido denunciada por extorsión. Información de inteligencia confirmó que en este parque de San Juan del Lurigancho, un criminal apodado La Loca llegaría para cobrar cupos a mototaxistas que trabajaban en la zona. 2 meses antes, 2 dirigentes de las empresas de transporte habían denunciado que varios delincuentes los venían amenazando, valiéndose de menores de edad. ¿Por qué motivo la División de Administración de Secuestros le intervenía a usted? Porque tenía un armamento. ¿Dónde? En un parque. ¿Quién te ha dado ese armamento? Jesús, el que quiere chapar la batuta de todo el 12 de la moto. ¿Para qué te da el armamento a ti? Para que lo acicarie, para que le dé a él mismo y le dé piso a La Loca. Estos 8 sujetos, integrantes de la banda delictiva Los Duros de Ovación, fueron capturados en flagrancia. A ellos, a quienes también se les encontró armamento y elementos robados, la Fiscalía los dejó en libertad un día después. Esto, aun cuando 2 de ellos fueron reconocidos por los agraviados. El Ministerio pidió para ellos investigación por 1 mes, tiempo que ya se cumplió sin que haya acusación formal. Es decir, con ellos no pasó nada. ¿Usted tiene antecedentes? Antecedentes sí tengo. ¿Por qué delito tiene antecedentes? Por robo y por... ¿Tú conoces a Mauricio Félix Isidro Orihuela? Sí, es mi hermano, pero no sé. ¿Ahorita dónde está tu hermano? En el penal. Está guardado en el penal. La historia detrás de este cargamento es escalofriante. Marcial Laura estaba a punto de distribuir $500,000 de supuestas medicinas. Pero en realidad estas pastillas eran combinaciones prensadas de harina y levadura de cerveza. Un negocio que era dirigido, según las investigaciones, por Pedro Luis Torres Arbieto, un policía en retiro quien trabajó nada menos que en el Departamento de Sanidad de esa institución. Vamos a hacer el registro de este lugar donde se ha intervenido, de este local. Que aparte que los paquetes que se han encontrado con Panadol, vamos a revisar los demás paquetes que hay. Con videos de seguimiento se descubrió el millonario negocio de falsificación de medicinas en plena pandemia. Pedro Luis Torres Arbieto fue detenido el 23 de mayo de 2020 y sin embargo, 7 días después, el 30 de mayo, quedó libre. El delincuente sabe, me captura la policía, se va a demorar, pero si me captura voy a salir. Aún más, si no me saca el fiscal, como el fiscal me va a acusar mal porque él va a investigar y no va a tener la prueba, y se va a equivocar, van a haber errores procesales, entonces el juez me va a soltar. ¿Quién paga los platos rotos? ¿Cuánta muerte? ¿Cuánto trauma? ¿Cuánta desgracia en cuántos hogares del Perú?
Le siguieron los pasos por 2 semanas. Tenía más de 50 denuncias por estafa, pero en menos de 48 horas de detención, Luis Alberto Cáceres fue liberado por la Fiscalía. De nada sirvió que hallaran en su poder 60.000 soles o que más de 30 personas lo reconocieran como el sujeto que los estafó con la supuesta venta online de bicicletas. Él me dice sí, que lo tiene todo listo, que lo tiene embalado. Me convence a que pague todo. Cuando pago todo es que el tipo ya desaparece. Los babies de Zapayal fueron capturados antes de asaltar una farmacia. Ahora están en libertad. Los raqueteros de Piñonate fueron detenidos en posesión de armas y ahora están libres. Así, más de 90 delincuentes, integrantes en su mayoría de bandas y organizaciones criminales con antecedentes penales, están en las calles. Esto se da todos los días. Esto es pan de cada día, no solamente en Lima. Es alarmante Trujillo, es alarmante Chiclayo. Todo el Perú está podrido. Por eso pido, reorganicemos las fiscalías. Es lógico preguntar por qué salen libres los delincuentes, o en todo caso, por qué salen tan fácil y rápido. Muchos de estos delincuentes ni siquiera han sido procesados por el daño realizado y las víctimas, como en todos los casos, se sienten completamente indefensas e impotentes, sin saber a quién recurrir. Solamente apuntar a un tema que es clave en el asunto de la flagrancia de los criminales. Efectivamente tiene que ver con 2 cositas. Una, que la Fiscalía no está haciendo su trabajo en ese sentido porque los está liberando, y por otro lado los delincuentes tienen una bolsa de abogados a los cuales les pagan muy bien. Pero vamos a ir a otro tema, que es un tema también que